Mundo TV. Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Aquí estamos nueva vez con ustedes para llevarles este programa en el que tratamos diversos temas de interés, especialmente del campo de la filosofía, de la teología y también de la política. Como de costumbre, acompañado del profesor Julián Álvarez. Julián, ¿cómo está todo? Bien, un saludo para toda nuestra teleaudiencia y encantado de estar aquí para compartir las ideas que tenemos para el día de hoy con una importante temática. Así es que saludamos a nuestro amigo y compañero Daniel Vargas, que no estará con nosotros hoy, donde quiera que esté, pues él siempre sigue el programa de manera atenta, aunque nos haría falta su entusiasmo y su emoción en el tratamiento de los temas que tenemos en cada momento. Pues un saludo a nuestro amigo Daniel y a toda nuestra teleaudiencia. Nos reunimos aquí cada vez con el propósito de esclarecer las ideas, de aportar al debate y de iluminar las acciones del ser humano y de todas las personas que tienen la oportunidad de escucharlo. Así es que en breve momento pues iniciamos con la temática de hoy en día. Bien, recordarles que nosotros llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Wind Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cables en las provincias y municipios del país, en el satélite EUTEL para Estados Unidos y todo el continente americano y en todas las plataformas de las redes sociales. Hoy tenemos un tema muy importante, Julián. Vamos a hablar de la intradistancia humana y también vamos a hacer una referencia a la metafísica dentro de la filosofía como disciplina filosófica que trata sobre la esencia de las cosas, sobre el ser. Así que esa es la temática que vamos a desarrollar en el día de hoy. Decía en una ocasión un estudiante, ¿cuántas cosas se les ocurre a los filósofos? Y plantean los filósofos, oye, la distancia que existe entre las aspiraciones de las personas y las realizaciones de las personas. Lo que hago y lo que quiero hacer. De hecho, el apóstol Pablo en una ocasión dijo, con frecuencia quiero hacer el bien y sin embargo no alcanzo a hacerlo, sino que lo que hago es el mal. ¿Qué situación se da conmigo? Que no siempre consigo realizar lo que aspiro, sino que casi siempre me quedo corto. Y entonces, en buena parte, a eso se refiere la intradistancia humana. Como incluso dicen algunos tratadistas, el hombre, como suelen decir, sería el ser humano dista aún de sí mismo, porque se hace metas, tiene unas potencialidades, pero la realización de esas potencialidades están condicionadas también por una serie de situaciones. Y el pasado día hicimos referencia, cuando tratábamos el tema de la eternidad, al poeta Amado Nervo, que decíamos, él refería como inútil la fiebre que aviva tu paso, no hay fuente que pueda saciar tu ansiedad, porque por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Y entonces continúa diciendo él como, qué mísero eres, basta un soplo frío para el arte. Cabes en un ataúd, sin embargo a tus vuelos es corto el vacío y la luz muy tarda para tu inquietud, diciendo, el vacío, el firmamento, el espacio es corto para la capacidad de volar, para la capacidad de soñar, para la capacidad de aspirar que tienen las personas. Y entonces a esa escapada que se produce entre las aspiraciones,
el pensamiento y los sentimientos de la persona en relación con la condición humana, con su característica corpórea y también se diría con sus limitaciones particulares, se le suele llamar como un espacio o una distancia interna en la propia persona, una especie de intradistancia humana. Profesor Julián. Bueno, bien tú señalas y describe esta temática que la abordamos con los jóvenes en la clase y en una especie de rendición de cuenta uno le pregunta qué tema te ha motivado a seguir filosofando. Muchos eligen la intradistancia como tema. Entonces, hay un punto de partida para que podamos analizar esa condición que expresamos como la intradistancia. Primero es que el hombre se siente limitado. O sea, vive una realidad concreta y vive cuestionándose a sí mismo de por qué no tiene esta situación, esta condición, por qué no ha logrado esta meta. Y entonces podemos decir como punto de partida que el hombre es un ser de interrogantes, de preguntas. Y el hombre quiere responder esas preguntas que tiene. Y entonces eso le va a dar una manera de existir, le va a dar una realidad. Y es de que va a existir cuestionándose. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre experimenta una realidad concreta. Nosotros concretamente estamos aquí ahora en el programa, somos conscientes en el canal que estamos, de que tenemos una teleaudiencia y entonces, bueno, pues eso nos hace saber que vivimos una realidad concreta en cada momento, en cada situación. Ahora, el hombre se experimenta también, aparte de ser realidad concreta, pues también se experimenta como realidad ideal. ¿Qué es la realidad ideal? Es aquello a lo cual el hombre aspira y quiere llegar a ser. Entonces, ¿qué significa? Que como realidad concreta en la que tiene y como dimensión ideal a la que aspira, entonces ahí podemos expresar la condición de intradistancia. Un elemento para entender este tema de la intradistancia es el elemento conciencia. El hombre sabe quién es, qué hace, qué piensa, cómo actúa, y que a eso le llamamos el interior del hombre, o sea, la conciencia de que, el hombre tiene una parte exterior que es su dimensión corpórea, pero tiene una dimensión interior que es descrita a partir de su propia conciencia de lo que es y de lo que puede llegar. Y eso es entonces lo que llamamos que el hombre es consciente de sí, consciente de su mundo. Y le llamamos entonces el interior del hombre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es la distancia? La distancia es el espacio entre dos puntos. Cuando hablamos de intradistancia, intra significa dentro, distancia, el espacio entre dos puntos. Cuando aplicamos el término al hombre de intradistancia, lo que queremos decir es que el hombre, él, experimenta una distancia en su interior, en su conciencia, entre la realidad concreta que vive y aquello a lo cual quiere aspirar. Es decir, el ideal muchas veces es mayor que la realidad concreta, pero el hombre siempre va a estar movido, va a estar motivado por lo que quiere lograr, lo que quiere conseguir, lo que quiere ser, la realización a la que aspira, de la cual en un momento dado y en una realidad concreta siempre se siente distante. Entonces, como esa distancia la experimenta el ser humano en su interior,
y que él se experimenta distante de sí mismo, a eso es que llamamos intradistancia. Y entonces el hombre vive esa experiencia, es decir, de que él siempre se encuentra lejos del ideal. Siempre hay un ideal que hay que conseguir, siempre hay una meta, un objetivo, y la dinámica del hombre, es decir, es un proyecto, un proceso por hacerse. Mira, Julián, Platón tenía una forma muy especial, muy de él, para referirse a esa distancia entre la idea, lo ideal, la aspiración de las personas y la realidad. Cuando hablaba del mundo de las ideas, que son perfectas y que por lo tanto superan al sujeto. Y luego de la realidad como una especie de sombra, de reflejo o de copia de esa idea perfecta. Así que esa relación entre lo perfecto de lo ideal y lo limitado de lo real, él lo recreaba en buena parte con la intradistancia de las personas, ¿verdad? Bueno, de cierta manera, es decir, para Platón, ¿verdad? Cuando él explica el conocimiento, él plantea que el conocimiento es para conocer lo perfecto, conocer la verdad, conocer las esencias de las cosas. Y que entonces los sentidos no nos llevan a conocer la verdad de las cosas, sino que es como que los sentidos nos permiten una apariencia de las cosas, un aparecer, una sombra, lo cual él lo recrea perfectamente en este relato que lo hemos discutido aquí en el programa, El mito de la caverna. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un mundo sensible en el que estamos y que este mundo sensible no nos permite un conocimiento perfecto y verdadero de las cosas, de lo cual el hombre, ya que tú lo planteas, se siente distante de eso. Y por eso plantea que el conocimiento perfecto tiene que ser a partir de algo perfecto, que no sea cambiante, porque este mundo sensible de lo cambiante lo que nos permite es una opinión. ¿Qué es una opinión? Bueno, una impresión sensible de las cosas, pero que no nos lleva a una verdad exhaustiva y perfecta. Entonces, de todas las ideas que Platón clasificó, solo pudo llegar hasta 3: la idea de lo bueno, la idea de la belleza y la idea de la justicia. Lo bueno y el bien, diríamos, es una aspiración a conseguir. Es decir, el bien es un ideal en el cual requiere de que la brecha entre el ideal y la realidad concreta, en el aspiracional y lo que el hombre puede hacer a través de su comportamiento, siempre será un ideal que motiva la acción humana. Lo bello, la bondad, pues son ideas que no se concretizan en ningún acto. Es decir, tú haces un acto justo, ¿verdad? Pero ese acto justo no agota la justicia. Tú haces un acto bueno, pero no agota la bondad. Tú tienes un cuadro bello, pero no agota la belleza en el sentido del ideal de lo bello y lo bueno y lo justo. Entonces, de alguna manera, como tú lo expresas en Platón, que también es una idea que tiene que ver con la metafísica, que es cómo el hombre entiende qué es la realidad. Para Platón, lo verdaderamente cierto, verdadero, perfecto, es esta concepción que Platón plantea en su mundo de las ideas. Hay un mundo sensible, hay un mundo de las ideas, y el alma que por algún pecado
cayó en el cuerpo y el cuerpo es como una cárcel y al venir a este mundo sensible olvidó el verdadero conocimiento, es decir, la anamnesis que dice Platón. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el aspiracional? Es liberarse de esa cárcel para ir al mundo perfecto al que pertenece. Entonces hay un ideal de perfección, de lo bueno, de lo correcto, de lo justo, que es un ideal y por eso siempre es la dinámica y el crecimiento del hombre, de que el hombre, ese ideal siempre está distante de él y por más acciones buenas que tú hagas, no agota la bondad. Así es. En ese caso. Bueno, Norman Vincent, que tiene un trabajo, un libro que se llama, él lo titula Nunca te pasmas, y él dice ahí, con frecuencia nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos cuando frente a situaciones retadoras logramos resolver situaciones que nosotros no nos imaginábamos que podíamos hacerlo. Es decir, que ante situaciones que son demandantes de un esfuerzo especial, por ejemplo, mental o de memorización, el medio y el entorno obliga a la persona a sacar de dentro eso que tenía como en el subconsciente o un poco olvidado o un poco distante de la conciencia, para entonces sobrevivir a situaciones específicas, de modo que él recrea ahí también la idea de la intradistancia. La persona se supera a sí mismo con frecuencia. Ahora, nosotros somos cuerpo, ¿verdad? Materia tangible, y también somos espíritu, alma, se dice, lo intangible. Lo tangible es lo que se puede ver y tocar, lo otro no. Y entonces lo que se puede ver y tocar es como más limitado porque podemos nosotros sondearlo de manera plena. El espíritu no podemos nosotros sondearlo, sino que escapa permanentemente a la corporeidad o a la parte material. Entonces cualquiera diría que es fácil atribuirle unas condiciones extraordinarias a la parte espiritual más allá de la parte material, porque la parte material es la que conocemos. Y de hecho, en la discusión entre el racionalismo y el empirismo, el racionalista con frecuencia le endosa al empirista eso que tú decías, el que los sentidos lo que hacen es en cierto sentido como chamuscar la verdad de las cosas, porque los sentidos te presentan muy limitado lo que realmente es, o te abstraen las ideas para llevarlas a situaciones materiales, pero están condicionadas por situaciones particulares de la persona, como por ejemplo el estado emocional de la persona puede provocar que vea o que sienta lo trascendente dominado, conducido o condicionado por ese estado psicoemocional. De modo que el tema de la intradistancia toca muchos campos, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que podemos mencionar tres grandes pensadores que a través de una expresión más o menos se puede describir y analizar como intradistante, que es el caso de San Agustín. San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto para descansar en ti. Entonces, ¿qué quiere expresar San Agustín? Bueno, San Agustín estaba en la tierra. Según nuestra concepción, Dios está en el cielo. San Agustín se siente distante de Dios. Entonces significa que él experimenta la intradistancia desde el punto de vista religioso. Pero podemos decir que
la esencia del cristianismo, aunque ese es el título de una obra famosa de Feuerbach, donde básicamente critica la esencia del cristianismo. Es decir, que cuando yo digo la esencia del cristianismo, no me estoy refiriendo a esa obra de Feuerbach donde antropologiza la concepción religiosa del hombre, luego en la que se fundamenta Carlos Marx para plantear su concepción atea. Pero aparte de ese aclarando, es decir, la esencia del cristianismo, ¿qué es lo que plantea? Que usted no es de este mundo, en este mundo está de paso, no debe apegarse a las cosas materiales, sino que el verdadero premio está fuera de este mundo. Entonces podemos decir que el cristianismo espera una recompensa, una realización plena fuera de este mundo. Y el cristianismo en su esencia es intradistante, aunque claro, Marx le hace una crítica a esa intradistancia porque lo considera una alienación, el hombre salido de sí y no vive su esencia humana, que es un ser temporal, un ser histórico, y vive de una ilusión, ¿verdad?, de un cielo, de una eternidad. Y entonces la crítica de Marx es que el hombre gasta mucho tiempo y recursos y todo en un más allá del cual, según Marx, no hay evidencia de que eso sea, y entonces se olvida del más acá, es decir, se olvida de luchar por una sociedad justa, equitativa, por una sociedad de oportunidades donde cada ser humano de la sociedad encuentre los medios, los recursos para su realización como ser humano, aunque la realización del hombre para Marx, ese hombre nuevo del que habló Marx, bueno, pues el que materialmente esté satisfecho, realizado y eso. Y entonces lo que quiero complementar contigo de que la intradistancia se expresa en mucho campo y en este caso del cristianismo, pues hay una esencia también intradistante, pero tenemos a Pascal que dice una expresión de que el hombre sobrepasa infinitamente al hombre, es decir, de que el hombre se va superando, y esa idea de superación es porque tiene una idea de que las cosas pueden cambiar y ser mejores en ese sentido. Entonces yo creo que podemos seguir poniendo algunos ejemplos que entendemos que se da esa dimensión de intradistancia en el hombre. Es decir, tómate la sociedad dominicana, pues tiene una idea de ser una sociedad desarrollada, próspera, donde impere la justicia, la equidad, el bienestar, el progreso, todas esas expresiones que se escuchan en el campo político, quienes expresan de alguna manera, en algunas ideas, en algunos conceptos, esa expectativa de cambiar la realidad y las condiciones materiales y espirituales de la sociedad dominicana hacia un aspiracional, que le llaman progreso a veces material, no necesariamente entendido como progreso humano o desarrollo material de la sociedad, no siempre desarrollo espiritual de la sociedad. Por eso el mundo económico es el gran tema y el gran desafío de los políticos de propiciar bienestar a la sociedad dominicana. Y en ese orden también pudiera referirse a San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que también hacían una referencia en ese sentido, para hablar por un lado de los santos, ¿verdad?, de otro sector, pero también tú referiste a Ludwig Feuerbach y a Carlos Marx. Sería, como Marx estudia a Feuerbach y escribe sus tesis sobre Feuerbach, y Feuerbach tiene un enfoque materialista,
ese concepto materialista suyo, no hay duda de que se refleja en la interpretación de la realidad, y ahí está entonces esa parte de la intradistancia. Y Marx, con su posición crítica, que incluso recrea lo que él llama la miseria de la filosofía, por esas limitaciones y también en parte por esa pérdida de tiempo que dice que la propia metafísica envuelve a la persona, ¿verdad? En una pérdida de tiempo en lugar de aprovechar el tiempo para avanzar en otros campos. Bueno, material. Juan, disculpa. Sí. Ahora que tú mencionamos a Feuerbach, me llega la idea de que una de las acusaciones de Marx a Feuerbach es que Feuerbach hace un análisis de la esencia del cristianismo. Y entonces plantea en esa obra que todos los atributos que el hombre le atribuye a Dios de omnipotente, de omnipresente, todopoderoso, creador de todo, y que es eterno, es incambiable. Entonces, Feuerbach dice que eso que el hombre le atribuye a Dios es él mismo. Por lo tanto, la religión, ¿verdad?, es la esencia del hombre, es religiosa. Y Nietzsche, recuerda que también hacía esa referencia. Bueno, claro, que hace una crítica a toda la metafísica tradicional y que el fundamento de la metafísica tradicional es Platón cristianizado. Y entonces dice, critica la moral que deviene a partir de la cristianización de Platón, critica la metafísica tradicional y critica la noción de ciencia. Pero volviendo a lo de Feuerbach, o sea, que el hombre se siente distante de un ideal y ese ideal es que lo convierte en la concepción religiosa, y entonces Marx va a criticar a Feuerbach y va a plantear que Feuerbach no elimina la religión, sino que la temporaliza, la mundaniza, pero no elimina la esencia religiosa del hombre. Entonces, pensándolo bien, en Feuerbach hay, diríamos, una intradistancia de carácter religiosa que Marx va a decir, no, la religión es un elemento que ha contribuido a la explotación del hombre por el hombre, ha estado emparentada con la burguesía y por eso en una nueva sociedad todo eso viejo que ha contribuido con la explotación del hombre por el hombre no estará en esta nueva sociedad que será la sociedad socialista planteada. Entonces, lo que quiero enfatizar, ya que tú reiteras a Feuerbach, de que la esencia del hombre es la esencia religiosa en la cual antropologiza a Dios y a la religión como un ideal que es el mismo hombre que lo tiene como aspiración. Así es. Bueno, dos expresiones. Una, el hombre es lo que come, la parte muy materialista en el pensamiento de Feuerbach, y la otra de Marx, la religión es el opio de los pueblos. Esa crítica que tú planteas a la religión y que también hace una descalificación a la filosofía medieval, ¿verdad?, a todo el pensamiento medieval. Pero, profesor, en el tema de la intradistancia, en las instituciones, cuando se crean, que se define su marco lógico, se suele establecer una declaración de principios, que son aspiraciones, fundamentos, esencias de la institución, que ya usted sabe que con frecuencia entre los principios declarados por la institución naciente y la práctica real de la misma, con frecuencia hay una gran distancia entre ellos y hay una intradistancia institucional. Pero más, cuando se formulan los planes estratégicos en las empresas,
e instituciones, generalmente se destaca la misión, la visión, los objetivos, etc. Pero en el tema de la visión, también es la aspiración que la empresa tiene, cómo se visualiza a futuro. Y esa visión que suele recrearse también dista notablemente de lo que con frecuencia se alcanza. Es decir, uno se plantea lo máximo, somos el producto que resuelve la situación, somos la emisora que llega a todo el país, somos el medio más difundido, somos tal. La visión casi siempre dista notablemente de la realidad. Así que hay también otra intradistancia, pero la tercera, profesor, que quiero plantearle es, un político alcanza la presidencia de la República y gobierna durante un periodo, durante otro periodo, durante otro periodo, y podría aspirar a otro y a otro periodo, porque nunca encuentra que ha logrado realizar su sueño. El presidente Balaguer en una ocasión habló de: quiero hacer el gobierno que siempre soñé o que soñé desde niños. Y eso él lo dijo después de haber gobernado por 12 años el país. Entonces se decía, bueno, ahora es que él quiere realizar el gobierno que soñó desde niño. Entonces esa aspiración eterna a gobernar del político ¿no plantearía también una especie de intradistancia del político en términos de que nunca se siente satisfecho por los logros y las realizaciones alcanzadas y por lo tanto siempre aspira a una nueva oportunidad, se dice, para entonces realizar ese sueño, pero en la práctica es una especie de ad infinitum, porque es una marcha en la que siente que nunca alcanza a realizar lo que aspira, lo cual plantearía una intradistancia también. Bueno, claro, de acuerdo contigo. Es decir, si lo analizamos en términos de lo que hemos definido por la intradistancia, es que el hombre siempre vive una realidad concreta. Trujillo tuvo una realidad concreta, Balaguer, Hipólito, Lionel y ahora Abinader. Entonces, ¿cuál es la consecuencia fundamental de la intradistancia que empalma con lo que tú planteas? Es que el hombre, mientras viva una realidad concreta en el mundo de manera temporal y espacial, nunca puede decir he llegado, he terminado, he concluido. Por ejemplo, tómate el siglo XVIII, llamado el siglo de las luces, porque donde el hombre avanzó en términos de pensamiento, de desarrollo filosófico, de desarrollo científico, y como que era el culmen de la humanidad en siglo XVIII. Vino siglo XIX, el XX, que se dice que todos los grandes inventos, bueno, son del siglo XX. Así el es. Internet, prácticamente la radio, el desarrollo de la televisión, el desarrollo del automóvil, el avión, aunque tuvieron inicios en siglo XIX, pero el gran desarrollo. Entonces, ¿qué pasará? El hombre se sentará. Entonces, por un lado, eso que tú refieres de la política. O sea, un político como estrategia de oposición le gusta resaltar todo lo malo que hay y todas las insatisfacciones que hay, que son siempre permanentes. Es decir, Maquiavelo pues también lo planteó, los hombres de todas las épocas están sujetos a las mismas necesidades, a las mismas pasiones y a los mismos deseos. Es decir, que eso es insustituible en el hombre, se da. Entonces, ¿qué pasa? Que un político en el poder tampoco puede manifestar una derrota. Por eso los discursos de los presidentes siempre tienen que ser un discurso optimista,
Porque imagínate un líder que tiene la función de comandar una sociedad y que en un discurso se exprese y se presente derrotado, entonces la gente va a cuestionar ese matiz de líder que tiene, de si se presenta como un sujeto derrotado. ¿Quién quiere seguir un líder derrotado? Y tú ves cuando salen del poder se desparpaja porque la derrota, todo el mundo entonces quiere cambiar dónde está la esperanza, la expectativa que da de alguna manera el poder. Entonces, tal vez los políticos, lo que ejercen el poder en determinada situación, tú lo hablaste también en las instituciones, o sea, una persona que lidere una institución o unos procesos, si no tiene un ideal de hacia dónde motivar, ¿verdad?, a sus seguidores, entonces esa realidad concreta lo va a subsumir y no va a trascender. Es como una expresión en las guerras napoleónicas, que había muchos soldados de Napoleón que no tenían botas, andaban descalzos. Y que Napoleón dijo, la bota suya la tiene el enemigo. El enemigo. Sí. Así es que si usted quiere bota, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que la realidad de la intradistancia se expresa en cada una de las situaciones de la vida humana. Es decir, las sociedades, la ciencia, la tecnología, la religión, de alguna manera van obteniendo logros significativos que van realizando la esencia humana. Pero también constantemente surgen nuevas necesidades, nuevas insatisfacciones, aunque, como reitero, digo de Maquiavelo, las necesidades puntuales, las pasiones en todos los hombres de todas las épocas son las mismas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Del desarrollo del pensamiento, de buscar el esclarecimiento y el entendimiento que se puede tener de acuerdo a las nuevas ideas en torno a las nuevas realidades y situaciones en las que el hombre se encuentra. Así es. ¿Verdad? Tú recuerdas al profesor Mateo Andrés, ¿verdad? El padre Mateo Andrés. Bueno, debemos darle el crédito al padre Mateo Andrés de habernos introducido en esta temática. Bueno, el hombre como pensador y también el hombre como intradistantes, y cómo él trataba con frecuencia ese tema de la intradistancia humana, y con énfasis, ¿verdad? Y con emoción. Como con el propósito de motivar a las personas a luchar contra el conformismo y a siempre aspirar a mucho más, no quedarse en lo que logra, en lo que ha logrado, sino que incluso él señalaba, cuando sientes que lo que logras sobrepasa tu aspiración, hay una debilidad tuya, porque se supone que la meta has debido ponerla mucho más allá de lo que puedes alcanzar por lo menos a corto y mediano plazo. Sabes que ahora que tú mencionas al padre Mateo Andrés, bueno, ni los jesuitas, que yo sepa, estoy hablando a partir del conocimiento que tengo, que puede ser limitado, no hay, por así decirlo, una evaluación del impacto de Mateo Andrés en su liderazgo, en los ejercicios de análisis transaccionales y todo ese influjo en la formación del clero dominicano. En la motivación humana, en la conformación de una visión filosófica de la vida. Claro, bueno, nosotros somos de alguna manera, aunque no recibí clase con él, pero estuvo en el ambiente en el que me formé. Es decir, que hay personas que fueron muy cercanas a Mateo Andrés y no he visto como un escrito que valore el influjo que tuvo Mateo Andrés y del aporte
que hizo a la sociedad dominicana en casi más de 50 años. Probablemente debe existir, ¿verdad? Quizás nosotros lo desconocemos. Por eso digo que no lo sé, aparte de todas sus obras que él escribió, muy prolífero en el campo filosófico y psicológico y en esta dimensión de la realización del hombre. Así es, la intradistancia. Pero además, porque su influencia y su radio de acción no se limitaba solo al campo de lo religioso, ¿verdad?, en su condición de sacerdote, sino que también en su condición de psicólogo alcanzaba mucho más a la comunidad, y también en su condición de profesor, ¿verdad?, profesor universitario en la UAS, en la UNFU, donde tuvo una gran influencia. Bueno, hablando de la intradistancia, caímos en Mateo. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro país probablemente sea el filósofo que más ha tratado ese tema de la intradistancia humana, con múltiples escritos, como el caso de El hombre como pensador, y también El hombre distante de sí mismo, y de siempre planteaba, puedo ser otro y feliz, entre otros, matrimonio adulto, entre otros documentos planteados por él. Es decir, que el tema de la intradistancia nos ha desplazado el tema de la metafísica. Julián, ¿qué vamos a hacer con ese otro tema? Bueno, de alguna manera, esto de la intradistancia puede introducir y referirse a la metafísica, porque justamente, ¿qué es la metafísica? Bueno, de cómo se indaga y se entiende la naturaleza última de toda la realidad. Es decir, la realidad, bueno, es lo dado, lo que está ahí. Y entonces, muchas veces podemos entenderla a partir de ella misma, o cuáles son verdaderamente la esencia fundante de toda esa realidad. Entonces, la interpretación que se hace de la realidad, bueno, pues yo pienso que haciendo un esfuerzo tiene una relación metafísica, porque ¿qué se plantea? Que la realidad puede buscársele fundamento desde diferentes ópticas. Una de ellas es saber si existe la deidad, los dioses o Dios. Sí. Que es creador de toda la realidad. Bueno, eso es, diríamos, un elemento también de la metafísica. Si existen los objetos reales. Realmente existen los objetos reales, como dicen algunos autores, existe el dato bruto y la construcción que hacemos de ese dato desde el punto de vista intelectual. Bueno, mira, ya estamos terminando el programa, qué cosas ya nos están haciendo señas, pero mira, ha habido una evolución de la centralización del ser en la historia desde los tiempos antiguos, en que la cosmología estaba tomando la mayor parte del pensamiento de los filósofos. Nosotros hemos hablado de los presocráticos. Después, en el periodo medieval, la visión teocéntrica, ¿verdad?, que asume la patrística y la escolástica con el pensamiento de San Agustín, de Tomás de Aquino y de otros. Después del periodo renacentista, entonces viene un antropocentrismo, ¿verdad?, una centralización del individuo. Ahora, en nuestros tiempos, con el gran influjo de la tecnología que tú mismo referías, y que la tecnología se va convirtiendo en el centro prácticamente del accionar de las personas, y parece que terminará definiendo al sujeto, al individuo, el tema de la tecnología. Y además ha habido la posición, por ejemplo, del Santo Padre, del Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, en donde plantea una necesaria coyunda entre el individuo, la persona, el medio ambiente, la naturaleza, de modo que como que se redefina la esencia del individuo como un ente
integral, en donde intervienen todos los aspectos de la naturaleza, incluyendo desde luego su visión de Dios, ¿verdad? Y su creencia. Bueno, justamente si un elemento fundamental de la filosofía es reflexionar cada situación en la que se encuentra el hombre. Por eso se plantea que en cada época la filosofía tiene una preocupación, el cual trata de ilustrar, de entender y esclarecer y fundamentar. Es decir, hay otro elemento importante en el estudio del hombre, es la reducción que se hace del hombre a partir de la neurociencia, de que el hombre es un fruto del cerebro, es una vuelta al naturalismo, de cierta manera. Pero yo creo ya ves, que estas son ideas que las iremos comentando más adelante. Se nos fue el tiempo, señores. La culpa es tuya de que el tema de la metafísica, de que lo planteamos aquí en la mesa, Julián dijo, pero vamos a hablar de la intradistancia primero y de la metafísica después, y ya yo veo cuál era la intención. Bueno. Se nos queda engavetado entonces el tema de la metafísica para desarrollarlo en un próximo programa. Señores, muchas gracias por su amable atención a este programa y será hasta una próxima convocatoria. Bien, hasta luego. Su Mundo TV.